Ya estuve en una congregación, no sé cuál es la congregación, aquí cerca, pero es todo cerca, aquí en Calafate, es bastante chico. Y ya ahí se juntaron unos docentes más y ahora es la tercera vez y ya tenemos una comisión. Lo que pasa que como convocó el Consejo Pastoral aquí, quizás no tuvimos el tiempo para organizarlo con el equipo provincial y la coordinadora está en Caleta Olivia, por eso se complica un poco su visita acá con nosotros. Pero sí, bendecido porque es parte de lo que está sucediendo. Obviamente quizás hoy no somos muchos, es la primera de varias convocatorias que tendremos aquí en Calafate. Y la primera, si no me equivoco, era para maestros y docentes. Supongo que la mayoría son maestros y docentes, ¿o no? ¿O no? ¿Lo trajeron de acá? ¿Cayeron acá? ¿Lo agarraron en la calle y lo metieron acá? Bueno, ¿están enseñando en algún área alguno? ¿No? No, bueno, acá pobre los de adelante se ven acá. A ver, docente, me levantan la mano los docentes, los maestros. Ahí, bueno, 1, 2, 3, 4. Maestros de escuela bíblica con los chicos pequeños, 1, 2. ¿Quiénes son padres acá? Bueno, acá adelante uno. Y vos te interesó y te viniste a escuchar. Muy bien, te vas a llevar de premio, mira, porque muy bien, me parece espectacular. No, en realidad es una temática que tendría que estar toda la iglesia, en definitiva, no solamente los docentes, pero bueno, este tipo de convocatoria la venimos haciendo con los consejos de pastores en todo el país y se aprovecha uno especial para los docentes porque a veces los maestros tienen sus propias consultas que son más específicas, entonces se le da tiempo a los maestros y a los docentes. Pero dado a que es bastante variado, ustedes pueden tener un poco más de posibilidad de participar. Y quiero preguntarles también, ¿cuántos conocen del trabajo del Ministerio de Docentes del Reino, de Adora? Levánteme la manito, ahí muy bien, 2, 3, 4, bueno, la mayoría conocen, muy bien. Hace algunos años la manifestación de Dios desbordó los templos, digo yo, y no se quedó dentro de las cuatro paredes. Qué lindo cuando Dios comienza a traer un avivamiento en otros ámbitos no cristianos o no convencionales a la iglesia. Y bueno, comenzó a unirnos porque pareció al principio que tenía que ver con a ver cómo nos juntamos para luchar contra la ideología de género y todos estos avances, pero en realidad luego nos dimos cuenta que Dios estaba en el asunto. Porque saben que cada vez que Dios permite la persecución de la iglesia, que se levante gente con malos principios, cuando hay guerra, cuando hay lucha, cuando estamos pasando por situaciones, en realidad Dios nunca nos deja solos. Dios no está distraído a esa situación, por todo lo contrario, es parte de lo que Dios usa para encaminarnos. Todas las veces que usted ve en la palabra del Señor que la iglesia se despertó en algo glorioso, fue primero una persecución, ¿verdad? Generalmente la persecución hacia la iglesia, asesinatos, muertes, y eso trae un avivamiento en la iglesia. Entonces, cuando sucede allá por el año 2016, 2017, esta movida a favor del aborto, que comienza el pañuelo verde, luego comienza el tema de la perspectiva de género y lo demás, bueno, muchos dijimos, nos metimos en un embrolle bárbaro, ¿qué hacemos con todo este problema? Y allí no nos estábamos dando cuenta que era la persecución que Dios permitía para activar la iglesia en un área que habíamos descuidado como congregación, ¿no es cierto? Porque Dios no nos llamó a levantar templos, Dios nos llamó a traer su reino a la tierra. Él oraba, decía, venga tu reino entre nosotros. Nosotros nos encantan los templos, pero Dios siempre pensó que su reino se manifieste en todo lugar. Amén, me dicen. Yo sé que es una charla que por ahí no es una prédica, pero sí sepamos que lo voy a hablar desde nuestra perspectiva, por supuesto, cristiana. Así que Dios lo que hizo fue unir a unos cuantos locos docentes. Yo soy profesor en nivel secundario, sigo dando, todavía tengo algunas horas, soy profe de economía y de administración. Y bueno, allí mi escuela la usaron para meter en Santa Fe a varias personas no heterosexuales, para dar charlas, y bueno, ahí comencé toda una guerra, primero espiritual, me puse a orar, a reprender, no sabía qué hacer, después agarré las leyes, las puse a estudiar, y otras cosas más, y logré frenar dentro de mi escuela un montón de cosas. Entonces me llamaron de otras escuelas, otros compañeros, ¿cómo hiciste? Bueno, ahí armamos un grupito de WhatsApp, se armaron 30, 40, 50, 100, ahora ni sabemos cuántos son, en todo el país tenemos grupos de WhatsApp, creo que Santa Cruz es uno de los más pequeños, por decir así, todavía no hemos podido difundir el trabajo bien en esta provincia, por eso yo agradezco a Tomás otra vez, Tomás, gracias, porque siempre él
conoce el ministerio y ha sido un vínculo para poder estar aquí nuevamente. Y hoy el Consejo de Pastores también abraza eso. Y yo sé que cada uno de ustedes hoy va a entender un poquito más de nuestro trabajo y va a ayudar no a extender una institución, sino a creer en una palabra que el Señor nos dio como iglesia para redimir el sistema educativo. Esto no tiene que ver con una asociación, con una organización, tiene que ver con una palabra que portamos. Cada uno de nosotros estamos en un lugar con una asignación. Yo soy profesor, esa es mi asignación. El que es docente sabe que la educación es su asignación. El que es, no sé, empresario, la empresa es su asignación. En el lugar donde estamos, nuestra asignación. Y allí comenzó entonces Docentes del Reino a formarse. Hoy somos muchísimos más, miles, y tenemos comisiones en todas las provincias del país. Capaz que me tengan que acercar para que funcione, ¿no es cierto? Lo trabó. Ahí anduvo, ¿viste? Y hoy vamos a hablar de un tema que casi que me he vuelto experto en esto, por causa de todo lo que vivimos justamente. Y ahí estamos. Y lo veo fundamental para la iglesia, para el paso. Bueno, esto es un poquito de lo que quería, no me presentó porque no se acordaba de mis títulos, pero lo más importante es que soy hijo de Dios, eso es lo más importante. El único que cambia, que transforma es Dios y su palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los demás son paquetitos que ayudan para afuera, pero para adentro, mientras usted sepa que tengo el Espíritu Santo, es la garantía que estamos haciendo la cosa correcta. Allá afuera te buscan título, pero acá adentro no. Soy profesor, soy licenciado en educación, especialista en educación superior, bueno, varias cositas que he estudiado ahí. Y fundé esta asociación hace un tiempo atrás. Le digo, bueno, tenemos que hacer algo para que esto no se muera con sino que... Y ahí fundé Adora, la Asociación de Docentes del Reino. Y bueno, he escrito algunos materiales que ahora voy a presentar a continuación. A ver cómo es esto. Muy bien. El objetivo vamos rápido porque obviamente quiero ir a lo específico. Nuestro objetivo es trabajar para redimir el sistema educativo. Soñamos que la escuela va a ser transformada. Amén. Quien gobierna en la escuela gobierna sobre las próximas generaciones que van a gobernar los días que vienen. ¿Cuántos chicos afectamos con la iglesia? Poquitos comparado con lo que afecta a la sociedad. Y quien esté en la escuela, el espíritu que está en la escuela es el que le da la cultura a nuestras generaciones. No es solamente educación sexual integral. Yo quiero que usted entienda que hoy vamos a hablar de eso, pero nuestro ministerio no tiene que ver solamente con educación sexual integral. Tiene que ver con restaurar la educación y devolverla a los padres primeramente, porque cuando Dios pensó en educación, pensó en padres, no pensó en escuela. Nosotros pensamos en escuela. Vos decís, quiero un sistema que eduque a mis hijos, pero la Biblia nunca dice eso. La Biblia dice, le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, a levantarte, a acostarte. Le dice a los padres, instruye al niño en su camino. Y bueno, obviamente que fuimos evolucionando o involucionando, como usted quiera decir, y creamos escuela. No digo que la escuela sea mala, lo que digo que lamentablemente cuando la escuela está en manos de perversos, la usan para traer ideologías sobre las generaciones. Hoy nos encontramos con que los chicos desde los 3 años hasta los 21 que terminan una carrera universitaria son formateados con una mirada totalmente atea. Usted me dice, no dan ESI. Alguno viene acá, mucha gente no viene porque dice a mi hijo no le dan ESI, porque piensa que es lo único que Dios quiere hacer, pero no tiene que ver solamente con eso, tiene que ver con entender que es un campo misionero que necesitamos como iglesia afectar, que es la educación. Bueno, vamos a pasar los objetivos rápido. Ahí nuestra visión tiene que ver con formar equipos. Está chiquitito ahí. Yo lo tengo allá. Tenemos comisiones en todas las provincias y hemos escrito algún material. Yo traje 2 nada más, que son los que están en el PowerPoint, pero hay algunos más que próximamente vamos a estar compartiendo con ustedes. Están allí atrás, me va a ayudar Mateo ahí, si ustedes quieren. Este acá es para los que están en la enseñanza, se llama Docentes del Reino. Y habla de justamente cómo redimir la educación y las 2 leyes que vamos hoy a tocar. La ley 26.151, que es la ley de protección de niños, niñas y adolescentes, y la ley de educación sexual integral. Mucho de lo que hoy vamos a ver está acá. Es para que vos tengas argumentos legales a la hora de argumentar tu posición afuera. Acá adentro, si yo te digo, ¿por qué vos crees que el hombre es hombre y la mujer es mujer? ¿Quién me contesta? Dios lo dice. ¿En dónde?
Génesis 1:27. Dios creó al hombre y a la mujer, a su imagen. Sí, tenemos palabra de Dios. Cruzaste las puertas del templo y le decía a la gente, hay hombres y mujeres. ¿Y la gente qué te va a decir? Que eso es ideología y empieza cualquier barbaridad. Ahí se terminó el versículo bíblico. Porque el versículo bíblico dice la Biblia que lo espiritual se discierne por lo espiritual. Yo no puedo convencer a la gente con la Biblia porque la gente no cree en lo que yo creo. Eso también es ideología. Cuando yo quiero convencer a la gente con la Biblia, una cosa es que yo quiera ministrar a Cristo a la gente y otra cosa es que yo quiera ganar un argumento con la Biblia. Si yo quiero ganar un argumento con la Biblia, soy tan ideólogo como el que habla de ideología de género. Porque si vos a un niño le hablas de la Biblia, de versículos bíblicos, sin el permiso de los papás, también puede ser tildado y denunciado, ¿verdad? Porque es ilegal. Entonces, ¿cómo hago para argumentar? ¿Cómo hago para posicionarme para afuera? ¿Cómo hago si viene una persona homosexual a la iglesia, lesbiana, y quiere casarse aquí? ¿Cómo hago? ¿En qué me baso? ¿En lo que dice la Biblia nada más? Sí, por supuesto que en tu espíritu vos tenés la palabra del Señor. Pero luego tenés que tener la sabiduría, la preparación, la formación de poder tocar un tema y convencer a otros, ¿verdad?, con argumentos, no solamente bíblicos, sino legales y científicos. Y por eso hemos creado este material que está allí atrás. Y también que hoy vamos a hablar bastante, y mañana también aquellos que quieran seguir, mañana vamos a hablar de uno de los temas, de los ejes de la educación sexual integral, que es la prevención de abuso sexual infantil. Mañana vamos a ver qué hacemos si encontramos un chico, o si nos enteramos si en la iglesia hay un chico abusado. Mañana vamos a hablar de esto. ¿Qué pasa si de repente sé que en el barrio, sé que en la escuela hay una persona que tiene un perfil de abusador? ¿Cómo trabajar? Bueno, mañana vamos a trabajar el tema de la prevención de abuso. Pero hoy vamos a hablar un poquito de la educación sexual integral, que si usted quiere los puede tener allí después. Bueno, y me gusta comenzar un poquito esta conferencia contando una experiencia personal de por qué hago esto, por qué estoy acá, y quiero que usted también se motive. Hace un tiempo atrás una alumna, 13 años, le puse Eva no es el nombre real, obviamente. Ella me dice, profe, estoy enamorada en el ámbito de la clase. Yo estaba dando economía, se ve que no le gustaba la materia y me quiere sacar de la materia. Profe, me gusta un chico. Y le digo, le seguí la corriente, le digo, pero si tenés 13 años no sabés todavía ni lo que es estar enamorada. ¿Qué es estar enamorada para vos? Y empiezan los pibes ahí diciendo que era cosquillita, las mariposas, bla, bla, bla. Pero sin querer ella suelta que la persona que estaba enamorada era alguien que estaba conociendo por las redes. Eso no lo quería compartir, pero hablando sacó esa conversación. Y obviamente que a mí fue una alarma para mí sobre este tema. Si bien yo soy pastor y profesor de economía, para mí cada oportunidad que tengo le hablo mucho sobre el tema de educación sexual integral. Y le digo, ¿y quién es la persona? Y es una persona que estoy conociendo hace tiempo. Así que ya estás conociéndola, estás hablando. ¿Y quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y me largó que era un policía. 13 años contactándose con un policía en Rosario. Como usted sabe el contexto de esa ciudad. Y le digo, ¿pero cómo estás hablando con un policía? ¿Qué estás hablando? ¿Qué te dice el hombre? No, me dice él también, hace tiempo que está enamorado de mí. Y ya la cosa se puso complicada porque me dice que él me dice que es casado, que tiene hijos, pero que va a dejar su esposa, que va a dejar sus hijos por mí. Bueno, es decir, se abrió adelante de todos los alumnos y sus compañeros y mí sobre la situación. Y digo, ¿vos me estás diciendo de verdad? Que me está con sí, profe, y me mostró y todo quién es la persona. ¿Y hablaste con tus padres? No, yo no vivo ni con mi papá ni con mi mamá, vivía con, no sé, un pariente que estaba ahí. ¿Hablaste con ese pariente? No, ningún adulto. Si les llego a contar a un adulto, me matan, decía ella, como todos los adolescentes, ¿verdad? Ahora, cuando yo hablaba de esto, aproveché la oportunidad, digo, pero eso es pedofilia en Argentina, digo, eso es ilegal, que un adulto tenga intimidad o se relacione con un menor. Y la mitad del curso, ¿sabe lo que me asombré esto? La mitad del curso estaba a favor de lo que ella estaba haciendo, salieron a defenderla. Dentro de esa mitad del curso había cristianos, había gente que sus padres congregaban. Y es una conversación muy común. Yo no sé si ustedes tienen adolescentes, pero este tipo de conversación es muy común en el aula. Todo el tema sexualidad es algo cotidiano en nosotros. Entonces,
estaba en ese momento, fue cuando estaba este muchacho, no me acuerdo el apellido, un famoso que salió ahora hace poco, que lo había abusado otro famoso y que lo denunció ahora. Justo estaba ese tema y entonces empezaron a debatir los chicos sobre ese tema y le digo, pero chicos, un hombre casado, en ningún momento usé la Biblia ni nada, ellos saben que yo soy pastor, pero digo, un hombre casado, en ningún momento va a arriesgar primeramente su libertad, porque si sale a la luz, por más que la ley en contra del abuso sexual en Argentina o la ley de protección de niños, niñas y adolescentes, la ley 26.061, dice que el menor no puede consentir una relación sexual con un adulto. Es decir, no importa que el menor le guste, que quiera, es decir, el menor le puede decir que sí al adulto, inclusive, pero por ley es ilegal en la República Argentina. Eso dice la ley de protección de niños, niñas y adolescentes. Le explico esto a los chicos. Entonces, dele con la mitad, pero profe, déjela disfrutar, déjela esto acá. Entonces le digo, mira, va a pasar dos cosas. Comencé a afinar mi charla, digo, lo primero que va a pasar, o lo que menos mal te puede llegar a pasar es que este hombre te viole, porque se llama violación, aunque vos estés consentida, porque resulta que ella se iba a encontrar con este hombre. Es decir, estaban ya en una cita para encontrarse. Te va a violar, vos podés decir que es consentido, pero te va a violar, eso se llama violación en la República Argentina, y luego de violarte te va a amenazar. Porque si vos llegás a abrir la boca, él va preso, pierde su familia, su esposo, así que eso es lo más liviano que te puede pasar. Y querés que sea sincero, es lo muy probable que te suceda lo segundo que pasa en Argentina, que te desaparezca. En Rosario, lamentablemente, hoy me sorprendí estos días que un santafesino, ahí estábamos comiendo ayer, desayunando con el pastor, me vino un santafesino ahí a la mesa que escuchó que estábamos hablando de Santa Fe y me dice, yo soy de acá de Santa Fe y ¿te acordás de tal persona que le mandamos unos pesos para mandarlo a fajar a pegar? Es decir, es tan común esto en Santa Fe de pagar de tener gente que por 50, 100, 1000 pesos asesine, golpea a otro. Digo, te va a hacer desaparecer este hombre. Se larga a llorar la alumna. Se larga a llorar y ahí trabajamos el tema, me aproveché todo ese tiempo. Pasa la clase, obviamente que ella desistió en hacer lo que estaba haciendo, pero me la encuentro una semana después y en la calle, estaba con mi esposa, mis hijos, y le digo a mi esposa, mirá esa es la chica, porque obviamente le conté la experiencia de familia, esa es la alumna. Me viene y me abraza mi alumna ahí y me dice, profe, me salvaste la vida. Porque después me di cuenta de todo lo que vos me contaste y me salvaste la vida. Hablé con mi familia y me salvaste la vida. Y el Espíritu Santo me ministró muy fuerte a mí con esto. Porque cuando nosotros entendemos lo que es la educación sexual integral, las leyes, cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios se capacita en esto, preserva la vida de generaciones. Entre nosotros hay un montón de niños y adolescentes que en este momento, y no lo digo por una cuestión ni mística ni religiosa, estadística la digo, por ciencia. El abuso sexual, por ejemplo, es entre 4 y 5 cada 10 niños están siendo abusados actualmente y una estadística que no está aislada de la iglesia, pasa entre nosotros. Situaciones como esta es algo re cotidiano. Ustedes, no sé si lo puse yo después de PowerPoint, pero es algo que pasa todos los días en todo lugar. Y claro, nosotros vemos la educación sexual integral como la plantearon cuando surgió esa palabra, cuando usted escuchó el demonio era para usted. Y sabemos todo el ataque de eso. Pero la realidad es que ni esa ideología, ni toda la perversión que propone el Estado es correcta, ni la ignorancia, el desconocimiento que tenemos como iglesia es correcto. Entonces, obviamente que generar estos espacios hace que tengamos una iglesia que comprenda lo que el apóstol Pablo le decía a los tesalonicenses. El apóstol Pablo en el 1 Tesalonicenses, no recuerdo qué capítulo es, pero dice que cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, Él va a pedir que seamos santificados en todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu hasta la venida del Señor. La iglesia es especialista en lo espiritual, nos hemos especializado en lo espiritual. Todo lo llevamos a la oración, obviamente que es pilar. Todo lo llevamos a leer la Biblia y es pilar fundamental. Es primario y fundamental. Nadie me malinterprete, por favor, no me tire con el sillón. Es primario y fundamental. Pero a veces, y no estoy, por favor, hablando de este lugar, lo hago de manera simbólica. A veces el mensaje que yo doy desde este lugar es demasiado alto para una generación que luego va a la escuela, va al barrio, va a los amigos
y no puede aplicar y no puede defenderse, no sabe ni siquiera nombrar, por ejemplo, sus partes íntimas. Puede que un domingo, porque lo vivimos de muy cerca, lo que voy a decir a continuación, un domingo lleno del Espíritu Santo, todos llorando, mis hijos quizás hablando en lengua, y en la semana siendo abusados en la célula, cuando los amigos se juntaron en el granero, en la iglesia, los chicos en la habitación estaban tocando porque no sabían diferenciar lo que es una parte íntima, no saben llamarle a las partes del cuerpo con el nombre que corresponden, y así una lista muy grande que pasa dentro de las iglesias. Y es como que hay un mensaje que viene de Dios, es una revelación, pero se genera una brecha entre unas generaciones. Mi mensaje Dios me lo dio en la oficina, me lo dio en mi habitación en rodillas, pero cuando yo llego con el chico o el adolescente, que es la generación que Dios me confió, está aturdido en el día de la reunión, entiende todo, pero después no sabe cómo aplicarla a su vida cotidiana. Y ahí es donde creo yo que aportamos desde nuestro ministerio, lograr acercar esa brecha. No podemos tener ministros que solamente se enfoquen, que todo lo llevemos a la oración, porque hay mucho más que eso. La oración es el principio. También tengo que enseñarle a los chicos por ejemplo, a cuidar su cuerpo, a usar sus pensamientos, sus emociones, a identificar un abuso, a tomar decisiones correctas, a saber los cambios que le está pasando en su cuerpo. Así que la ESI en manos de los justos es una herramienta que preserva, pero en manos de los perversos la destruye. Pero obviamente que yo quisiera hoy, con toda humildad, devolverle a la iglesia de Calafate el deseo, la expectativa de tener un equipo formado. Muchos consejos de pastores a nivel nacional, luego de nuestras convocatorias, lo que hicieron es armar equipos interdisciplinarios. Así como hay consejo de pastores, consejo de maestros, por ejemplo. Qué lindo sería que en Calafate haya un docente de cada congregación y se junten una vez por mes como el consejo de pastores y puedan decir qué podemos hacer por la educación de la ciudad de Calafate. Que podamos ver ese ambiente como un ambiente de gobierno y que podemos intervenir. Bueno, aquí está. Esto yo se lo permito a los pastores que puedan difundirlo al PowerPoint. Lo que hice fue recortes del diario, pero esto lo tiene que ver todos los días ustedes. La pornografía tenemos, por ejemplo, uno de los, no se ve nada ahí porque está lejos, uno de los artículos dice que la pornografía está en un 90% de los niños. A los 8 años vieron pornografía. ¿Cuántos tienen hijos? Me dijeron acá, la mayoría. ¿Tus hijos cuántas veces deben haber visto pornografía? Vos pensás que no, pero ¿cuántas veces deben haber visto? La pregunta es, ¿cómo procesó esa información? Digamos, cuando alguien recibe una información, esa información se procesa con lo que yo tengo previamente. Así hace el cerebro. Si yo, ¿verdad? Hay gente que hoy acá me va a entender algunas cosas más que otras, o va a poder sumar. ¿Por qué? Porque ya está involucrado con esta información, y otras no. Entonces, tiene que ver con el proceso. Imagínense un niño pequeño, de 8 años, 9 años, cada vez anteriormente, vea una escena pornográfica, ¿cómo procesa esa información? Y si no hay papás que sepan hablar de esto, si no hay una iglesia que esté preparada para hablar de esto, ¿cómo procesan? Bueno, estadísticas que vamos rápido, ustedes después las pueden ver para hablar. ¿Y qué entendemos por sexualidad? A ver, yo les pregunto a ustedes, hay algunas definiciones que son científicas y otras que son ideológicas. Quiero que alguno me cuente, que vamos a ser lo más partícipes, que me cuente la definición de sexualidad. Pastor Tomás, ¿te animás? La primera, dale. Lo que te viene a la mente acá. ¿Qué te viene a la mente? Yo te digo, decime, vamos a dar una charla de sexualidad en la iglesia. ¿De qué voy a hablar? Sexualidad. Y la sexualidad forma parte de nuestra vida. O sea, fuimos creados, fuimos formados así. ¿De qué voy a hablar? En principio, de cómo nos creó, cuáles son las partes del hombre y cuáles son las partes de la mujer. Bien, muy bien. ¿Por acá? ¿Para qué sirve cada cosa? Sirve cada cosa. Bueno, para hacer pipí, popop. Sexualidad, como decir, somos seres sexuales, como también el afecto, el cariño, no sé, algo me suena más eso. Necesitamos de esto, de tocar, digamos, para mí esas necesidades, digamos, como ser humano. ¿Ya alguno que quiera aportar? ¿Qué es sexualidad para usted? Sexualidad. No sabe, no contesta.
Sí, espérame. ¿Qué es sexualidad para usted? Procrear. Procrear. Esa es la definición que usted tiene de sexualidad. ¿Los pastores? No, pero la docente me va a contestar, ya sabe un poco más. No, porque la docente me va a contestar un poco más. Vamos a ver los jóvenes allá. ¿Qué es sexualidad? A ver. Una bien científica, el acto de la reproducción para mantener el linaje, mantener la especie. El acto de la reproducción. Muy bien. ¿Por acá de este lado? Bueno, sí. Allá los varones. ¿Alguno que me quiera decir qué entiende por sexualidad? ¿Usted quiere compartir lo que es sexualidad para usted? La sexualidad es una intimidad, algo privado, algo profundo, algo parte de la vida, algo, creo que uno de los principales temas ideológicos desde la fundación del mundo para el hombre. Sexualidad, creo que la definición del ser humano, cómo se define como uno como hombre o como mujer. Eso es lo que Sí, también un poco comparto lo que dice él y también la relación íntima, ¿no? Bueno, muy bien. Fíjense el siguiente cuadrito. A ver si la mayoría contesta de esta manera. Acá somos pocos, hubo conferencias de cientos y cientos, y todos tienen la misma respuesta en la iglesia. La gente que tiene más o menos 50, 60, 70, por favor, nadie se sienta mal, esto nos pasa a todos lados. La gente más grande le pregunta qué es sexualidad y lo primero que viene a la mente lo relaciona con la palabra sexo. El que no habla mucho de este tema dice, no, van a hablar de sexualidad, obviamente no voy a llevar a mis hijos. De hecho, no veo muchos jóvenes acá que digamos, sí, acá, si no fuera por los muchachos de acá adelante, no hay muchos jóvenes que digamos. Y usted diría, ¿qué hace Mateo acá entonces? No lo presenté a Mateo. Mateo me acompaña, tiene 13 años Mateo. Está bien con la edad, ¿no? ¿Le erré? No, está bien. Pero no, obviamente que tiene que ver con sexualidad, pero esa es la concepción tradicional de sexualidad. Antes, y esto le pasa a la mayoría de los pastores, vamos a hacer una charla de eso y vienen los matrimonios nada más, porque van a hablar sobre cómo tener relaciones sexuales, pero nada que ver o lejos está de lo que es realmente el concepto de sexualidad. Bueno, ahora sí le voy a permitir, espera que te voy a dejar porque te quedaste con la gana. Lo segundo que contestan, cuando yo le pregunto, también se ve mucho acá, lo segundo que contesta es el tema de la identidad genital. Entonces, si es varón o si es mujer. Muchos contestaron eso. Es decir, cuando él habló de reproductividad, o varios hablaron tiene que ver con la parte íntima, de sexo, pero le suman a qué es ser varón y a qué es ser mujer. Y ahora no hay niños acá, pero si usted le hago este trabajo, vaya a su casa, los que tienen niños, vaya a su casa y pregúntenle a un adolescente qué es sexualidad para ellos, le va a decir, es el género que cada uno se identifica. Eso lo contestan los chicos de la iglesia, porque usted diga los de afuera. Esto lo contestan los chicos de la iglesia, porque lo único que saben de sexualidad se lo enseñó la escuela, no se lo enseñó otro. Entonces, esas tres género significa, o la definición más corta es una construcción social. Esa es la definición más corta de género. Es decir, soy producto de una construcción. Todo el entorno va definiendo mi identidad y me construyo. Esa es la ideología de género. Esas son las tres definiciones que circulan en la iglesia. Las tres son ideología. Todas las contestaciones que dieron ustedes son ideología. Vamos a ver si los docentes, a ver. ¿Qué? Tomaba la lección. Está muy bien como usted dijo. En realidad cuando se toma lo que es ESI se trabaja primero desde el cuidado del cuerpo, esto de cómo cuidar, ¿no? Los más chicos, ¿no? Del nivel inicial. Pero bueno, es así, cuando te vas y te juntás en las reuniones de padre, al principio los padres pensaban que uno iba a hablar de sexo puntualmente, y no es eso, ¿no? Sino es poder, yo que estoy en primaria, poder trabajar sobre los secretos, van por esa cuestión, ¿no? Si son abusados, que hay que cuidar, hay que saber nombrar las partes del cuerpo, y así muchas otras cuestiones más. Ahí, en el siguiente,
yo traigo una definición de sexualidad, que es una definición contemporánea, actual, para que podamos entender como iglesia que es un concepto integral, es decir, sexualidad no tiene que ver solo con relación sexual, con la identidad del hombre o mujer, mucho menos con género, sino tiene que ver con un conjunto. Cuando yo digo la palabra sexualidad, es el conjunto de características, de atributos que justamente caracterizan a una persona. Ustedes en este momento son seres sexuales como yo, Dios nos hizo de una manera especial, no solamente físicamente, sino tiene que ver con la forma de pensar, tiene que ver con nuestra forma de relacionarnos con los demás, tiene que ver con un montón de cuestiones que nosotros antes no lo entendíamos como sexualidad. Es decir, ustedes hasta ahora entendían sexualidad algunas cosas, pero ustedes estaban de alguna manera enseñando o entendiendo la sexualidad de una manera incorrecta y eso lo transmitían a otros. Pero la sexualidad es el conjunto de características que me definen, de alguna manera. Yo puedo estar predicando sobre el amor y estoy hablando sobre sexualidad, muchas cosas sin saberlo, porque la sexualidad es mucho más amplio realmente de lo que yo puedo entender. Eso es una definición actual. Son las características físicas, psicológicas, sociales, espirituales de una persona. Y vamos a ver un poquitito sobre este tema. Por eso la palabra integral es porque justamente relaciona un montón de cosas. Como bien dijo la compañera docente, hablamos no solamente del cuidado del cuerpo, sino de las emociones, cómo pensamos, cómo nos relacionamos con el otro, cómo llevar las emociones, justamente cómo controlarlas. Después trabajamos el tema de la cultura, que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con una idea de sexualidad, que algunas estamos a favor, otras no, pero nos ayudan a pensar cómo inclusive nosotros como iglesia hemos manifestado ciertas cuestiones de sexualidad en la cultura que nos hicieron muy mal, como los dos extremos, tanto el machismo y el feminismo, cuestiones que gracias a Dios hoy nos podemos hablar en la iglesia, pero antes no hablábamos de este tema. No es lo mismo el diseño de Dios ser cabeza que ser un machista, nada que ver. Y no es lo mismo ser una mujer de Dios que Dios levanta para usar que ser una feminista. Son cosas diferentes, ¿verdad? Dios puede usar al hombre y a la mujer. Gracias a Dios que estemos entendido esto, pero hoy el mundo nos ofrece una cultura de sexualidad, una figura de una mujer empoderada o una figura de un varón por ahí que maltrata. Gracias a Dios que podemos, yo como varón no soy menos varón, ponerme a limpiar en casa, ayudar en casa, ayudar. En realidad la responsabilidad de ambos. Son temas que son importantes, y que mi esposa siendo mujer no solamente tiene que cuidar a mis hijos, estar en casa, sino que también puede ser una profesional, puede estar predicando como yo en un altar. Son cosas que tienen que ver con la sexualidad, que no estamos hablando de la relación sexual, estamos hablando de lo cultural, lo social, y que la iglesia también tiene que hablar de estos temas, porque si no lo habla en la iglesia, el sistema se lo va a enseñar como lo propone. Si yo no le digo a mis hijas, yo tengo dos hijas, Emily, que tiene 16, y Jessia, que tiene 8. Le digo, Emily y Jessia, vos sos una mujer de Dios, Dios te levantó para ser profeta, para ser pastora, para ministrar, Dios tiene un talento, pero al mismo tiempo un día te vas a casar y se te tiene que revelar estar sujeto a una cabeza, a un hombre de Dios, porque no sé, hay diseño, pero no como lo religioso que aprendimos antes, pero no tampoco como lo que propone el sistema. Entonces, si yo no lo enseño, en las escuelas se lo van a enseñar, porque la perspectiva de género no es solamente la ideología de género, son dos conceptos diferentes. La perspectiva de género lo que apunta es la igualdad entre el hombre y la mujer en la escuela. Y le dicen a las chicas que ellas no deben dejarse esto, es decir, apuntan en contra del matrimonio. Son un montón de conceptos que enseñan en la escuela. Y eso es tan cotidiano que no nos damos tanto cuenta como la ideología de género. Si viene tu hijo, me dice, en la escuela me dijeron que puede ser nena o nene, te enojas. Pero si le dicen a tu hija que ella no tiene que obedecer a un varón, no tiene que hacer nada de esto, no te enojas, porque como que nosotros no nos damos cuenta cómo obra la sexualidad dentro del aula. Bueno, vamos más rápido. La sexualidad, por ejemplo, como bien dijo la compañera, ¿qué se enseña en el nivel inicial? Los que son maestras de nivel inicial. Cómo higienizarse, cómo cuidar su cuerpo, cómo tener un poco de pudor, de vergüenza. Eso de conocer las partes íntimas, eso se enseña en el nivel inicial. ¿No es cierto? Decirle a los niños, por ejemplo, el nombre, que los varones tenemos penes, las mujeres tienen vagina. Son palabras que en un ambiente como este, por ejemplo, dan un poco de ruido.
Es decir, no es muy común escuchar, por ejemplo, en una oración, en un templo, en una prédica, escuchar la palabra sexo, como que son una palabra que no... Sin embargo, la Biblia habla tanto de la información de sexualidad como de otros temas, pero la iglesia no tiene esa misma información, ¿no es cierto? Para nosotros, al no saber los nombres científicos de las palabras, pensamos muchas veces que es malas palabras, entonces no sabemos cómo expresarnos, pero en la escuela y en la calle los chicos hablan de otras maneras porque nosotros no les enseñamos la manera correcta. Bueno, sexualidad tiene que ver con que los chicos puedan expresar. Sabe que una de las causas principales del abuso sexual es, por ejemplo, que los chicos no puedan identificar qué es lo que le está haciendo mal y qué es lo que le está dando alegría. Es decir, ellos no saben, por ejemplo, que un niño, un hombre viene y le pone la mano a mi hijo. Y ellos, como no hablaron nunca de emociones, él no puede identificar si esto le está haciendo bien o le está haciendo mal. Si él puede identificarlo, él es grande ya, pero estamos hablando de un chico de 4, 5, 6 años, él puede expresar lo que siente y decir no. Y puede hablarlo y lo puede sacar. Eso es algo que se enseña en educación sexual integral en el nivel inicial, por ejemplo. Los roles, la prevención, la higiene, conocer el cuerpo. En definitiva, si yo tuviera que dar un porcentaje de cosas buenas que se enseñan en la escuela, creo que debe haber un 90% de información correcta. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos gusta que le den ese a nuestros hijos en la escuela? La mayoría no. Porque siempre hay un docente que en vez de hacer eso, lo usa para hablar de otros temas. Pero en realidad la educación sexual integral es muy buena. Voy a poner mi celular acá para descansar cuando el pastor dijo que descansemos. La ciencia, en este caso, nos favorece como iglesia. Qué glorioso es que tenemos una iglesia que está formada. Yo creo que Dios está levantando una iglesia preparada para los tiempos que vienen, una iglesia donde nuestros hijos van a ocupar lugares de gobierno, donde nuestros hijos serán profesionales, serán empresarios, estarán allí en lugares de gobierno. Y esa gente no va a ir solo, como dije antes, con versículos, eso va a ser parte de su corazón, de lo que está dentro suyo, sino que va a ser formada, va a estar preparada y va a poder posicionarse en la ciencia. Cuando yo discuto, debato, no debato desde la Biblia, sino debato desde la ciencia. Lo cuento siempre, lo que me pasó en la escuela. Me acuerdo que entró una compañera en un acto escolar el Día de la Mujer, era 8 de marzo. Y mi compañera tenía un pañuelo verde y ella dele el tema de la importancia de la mujer. Y la verdad que yo, todo lo que dijo hasta ahí estaba bastante de acuerdo. Es cierto que el machismo hizo que las mujeres por ahí sean postergadas. Yo estaba atrás, ella estaba un poquito más adelante dando el discurso del Día de la Mujer. Y estábamos todos los docentes atrás. Pero uno de los chicos del curso, que era mi alumno, le dice, yo estoy de acuerdo con todo lo que dice por la mujer, pero estoy en desacuerdo con el aborto, porque eso es el asesinato de los niños, le dice mi alumno, ¿viste? Y yo por dentro dice, ese de los míos, son mis pichones, los formé bien, dije yo. Pero mi compañera, ni lenta ni perezosa, porque eso es lo que tenemos en el problema en la sociedad. Hablamos mucho los evangélicos porque no sabemos cómo argumentar. En cambio, la gente de allá afuera está más preparada para debatir. Entonces mi compañera dijo, el aborto es un derecho y empezó. Y empezó a hablar de esto, de aquello, allá, y sabía mucho de ese tema. Usted va a ver que cualquier chica, generalmente son chicas, que está a favor del aborto, sabe mucho cómo defender, cómo argumentar. Y usted queda como que dice, no, yo me callo porque soy evangélica, no quiero pelear, yo no quiero discutir. La mayoría de los cristianos, ¿qué hacemos? Es decir, no, yo no me meto en esto. Pero en realidad estamos escondiendo la falta de argumento. No todo. No todo, pero es la mayoría, ¿o no? ¿O no que es la mayoría? Es la mayoría es así. Ojalá usted lo haga, pero no, si es así que usted es la que abre la boca en el medio de la sala de profesores, debe ser 10 de los millones de docentes que somos en la Argentina. Porque no hay docentes cristianos, inclusive yo no era así tampoco. Cada vez que se armaban los debates y las discusiones, yo salía afuera y me iba. Yo no me meto con estos locos acá a discutir y me iba de ahí. Porque si vos llegabas a hablar si levantás la voz, te saltan a la yugular los feministas ahí. Bueno, pero ese día, cuando la docente empezó a hablar, todo esto acá, mi corazón hacía así porque digo yo, se termina el acto escolar y queda naturalizado en mi escuela, la escuela que Dios me dio, que el aborto es un derecho de las mujeres y que estaba permitido. Así que tomé coraje y me le puse al lado, che. Me miró y se manifestó la cara, ¿viste? Me quería comer crudo. Imagínate vos que alguno de ustedes se me levante en este momento, se me ponga al lado y me interrumpa. ¿Cómo me sentiría yo?
y le digo, compañera, yo sé que, perdóname, te tengo que interrumpir porque lo que vos estás diciendo no me representa y yo no puedo estar detrás tuyo respaldando con mi presencia lo que vos estás diciendo. Cuando yo dije eso, saltaron la mitad de los cursos aplaudiéndome. Necesitaba que alguien irrumpa eso, porque estábamos todos escuchándola y nadie decía nada. Entonces yo rompo eso y me aplauden los chicos, se arma como el debate. ¿Qué? La otra saltó como loca, empezó a decirme, pero esto, pero acá, pero allá, allá. Y sabe, con tranquilidad la escuché y empecé. Argumento, la Academia Nacional de Medicina, y hablé los argumentos que dice la principal, el ente principal de salud de la nación cuando hizo su argumento en el Congreso, tomé esos datos para debatir y debatimos. Eso es ciencia. Eso es ciencia. Cuando uno puede pararse delante de otro ambiente y debatir. Y sabe que logré que unos compañeros y chicos de la escuela mantengan su fe en la vida, en la defensa de la vida. En ese lugar empezaron a ir con pañuelo. ¿Por qué? Porque alguien levantó la voz. Pero ¿desde dónde lo tenemos que levantar como iglesia? Desde ese ámbito de la ciencia, no desde la religiosidad. Igual que la ideología de género. Yo uso la biología. Sabe que doy educación sexual integral en una escuela re verde allá en Casilda, pero todo lo que hablo lo hablo desde la ley. Entonces nadie puede argumentarme absolutamente nada. Le enseño a los chicos, por ejemplo, a los adolescentes, le enseño a ser vírgenes hasta el matrimonio. Obviamente que no voy a usar la palabra, porque eso lo podemos usar en este ámbito, pero uso el artículo 3 de los objetivos de la ley 26.150 de ESI en el inciso C, cuando dice que debo enseñar responsabilidad frente a la relación sexual. Entonces yo les digo a los chicos, la ley me dice que yo tengo que enseñarles responsabilidad a ustedes. ¿Cómo les voy a enseñar responsabilidad? Ustedes en su cuerpo pueden estar desarrollados para tener relaciones sexuales, pueden sentir que a lo mejor tienen ganas y tu cuerpo está, a lo mejor, pero su mente lejos está de eso. ¿Y cuándo me doy cuenta? Cuando yo tengo la madurez de poder encontrar en la otra persona la misma madurez para tomar decisiones. Entonces, el mejor momento es para casarse. Y tengo algunas chicas alumnos que se han cambiado su nombre, tengo de todo en mi aula, y saben que no pueden decirme absolutamente nada, porque lo que yo hice como respaldo es la ley 26.150, pero por eso la tengo que aprender, la tengo que saber aplicar. Entonces, yo noté algunas cosas que ustedes ya saben, no voy a hablar tanto de ideología de género, porque es algo que, le digo esto, sabemos más de ideología de género que de educación sexual integral nosotros. Yo le pregunto a usted qué es un travesti, todos saben. Pero le pregunto qué es sexualidad y la mayoría no sabía. Yo le pregunto a usted que, no sé, algo sobre ideología de género, todos me van a responder. Yo le pregunto a usted qué es un abuso sexual, la mayoría me va a responder una partecita nada más. Porque sabemos más del enemigo que de las herramientas que tenemos como iglesia para trabajar sobre nuestras generaciones. Bueno, esto está en la escuela secundaria de ideología. Se define la sexualidad o el género desde la escuela como esa división entre la perspectiva, dice, que no veo yo de acá, la orientación y el sexo biológico. Vos podés nacer con un sexo, le dicen a los chicos en la escuela, puedes tener una orientación y después obviamente una decisión. Eso es contenido, lamentablemente, del sistema educativo, aunque quizás algunos enseñan, pero lo que tiene que ver es con la destrucción de la familia. Entonces, cuando hablamos de sexualidad se enseña en todo momento. Como iglesia tenemos que estar preparados para aplicar contenido de sexualidad a los más chiquititos, a los medianos, a los más grandes. En todos los ámbitos tenemos que hablar de sexualidad. Porque todo lo que yo no paternizo, alguien lo hará por mí. Entonces, ¿por qué yo digo que es una educación? Y justamente porque si yo sé que la sexualidad es parte de mi vida y es obligatoria, alguien la tiene que enseñar. La pregunta, ¿quién nos va a enseñar? Y yo siempre presento este cuadrito diciendo que yo puedo llevar a las generaciones a aprender sexualidad de manera accidental como el 99% o el 100% de lo que estamos acá, o podemos nosotros prepararnos para hablarle a nuestros hijos. Si yo le pregunto a usted, ¿cómo aprendió usted sobre sexualidad? ¿Cómo aprendió usted sobre higiene? Bueno, las mujeres, ¿cómo llegaron a la etapa de la menstruación? Los varones, si sabe que la mayoría de los varones, inclusive adultos, no saben hablar sobre la etapa digamos, también donde nosotros nos convertimos en adolescentes, en hombres, porque no tenemos argumentos, a veces conocimiento, y desde ese lugar condenamos a nuestros hijos y queremos que ellos aprendan de manera accidental. Que bueno, ya va a aprender, lo vamos soltando. En cambio, yo creo que Dios nos está llamando hoy, y quisiera hoy poder despertar en ustedes este entendimiento, a ser intencionales, es decir, a formarme, a prepararme
y a guiar a mis hijos de manera planificada en este conocimiento, porque el pueblo sin conocimiento perece. Amén. Bueno, vamos rápido. La ESI hoy en día no es un contenido de la escuela, sino que se imparte de todos los ámbitos. Los chicos escuchan música, están siendo educados en sexualidad. Hoy estaba escuchando la otra vez en el patio, en el recreo, sabe que la secundaria ponen la música a todo volumen y la letra era pornografía cantada. La agarra por acá, lo pone por allá. Eso decía la canción mientras yo estaba en la sala de profesores escuchando la canción. La moda, la tele, el internet, la educación sexual en todos los ámbitos. Y también para poder ir a la ley ahora, y también los chicos no están preparados para saber debatir, argumentar. La ley 26.061, que vamos a ver en un ratito, le da un montón de argumentos a los chicos para posicionarse en la escuela. Pero cuando yo la desconozco, en este libro desarrollo una experiencia de una pastora de Córdoba. Estábamos haciendo un congreso en Cita con la Vida, allí en Córdoba Capital, de docentes, y una pastora me dice, mi hija me denunció porque, bueno, no quería congregarse. No sé si a ustedes le pasa que a veces a los chicos se le agarra la chiripioca y no quieren venir a la iglesia. Puede pasar, se cansan, están aburridos. Pero ¿qué hizo? Una maestra, se ve que se lo contó una maestra, y la maestra le dijo, mira, esta es la ley 26.061. La ley dice que hay un principio que se llama el principio de interés superior del niño sobre el adulto. Cualquier conflicto hoy en la República Argentina entre un menor, entre un hijo, un menor y un padre, la ley está obligada a que el peso del derecho sea mayor sobre el hijo. Es decir que, por ejemplo, si tu hijo te denuncia, estás frito. Eso dice la ley. Si tu hijo te denuncia, estás frito. Sí o sí el juez va a poner por encima los principios de él. Entonces, claro, le contó esto la docente a la hija del pastor. ¿Qué hizo la hija del pastor? Una bendición. Se fue y denunció, me obligan a ser evangélica. Yo no quiero ser evangélica, no quiero ir a la iglesia. ¿Y qué hizo el juez? Vos tenés todo tu derecho de quedarte en tu casa y no te puede obligar nadie. Así que le hizo firmar así el juez que se puede quedar en casa. Los padres pastorean, la hija en casa sentada. Yo digo, ¿qué sopapo le hubiese dado yo? Ahora, mi hija Emily, cuando tenía 12 años y entró a la secundaria, ya sabía la misma ley, pero se la enseñé yo a ella. Yo le digo, Emily, la ley 26.061 es la ley que protege tus derechos como niña. Y dice esto, y le empecé a armar los artículos, todo para que ella tenga argumentos para pararse en la escuela. Y le digo, cuando la maestra empieza a hablar, por ejemplo, que existen diferentes géneros, lo demás, vos levantás la mano y decís, según la ley 26.061, yo tengo derecho a expresar mi opinión. La mataste porque la maestra no va a conocer ni la ley, porque lamentablemente la maestra no conoce la ley. Bueno, después decirle, el mismo artículo dice, de esa manera que tenemos el derecho a tener nuestras convicciones, nuestros pensamientos. Y después hablarle de la ley 26.150, el artículo 5. Mi hija se armó todo en su mente. Entonces yo estaba en la sala de profe y me viene la maestra de convivencia, no sé cómo le llaman en Santa Cruz, la que cuida a los chicos los primeros años, que no se peleen. No sé si no hay acá. Bueno, tienen que pedirlo entonces. Mira. Allá tenemos docentes que son como ayuda, digamos, docentes para primero y segundo año para que no se hacen. Sí, preceptores también, pero estos son. Mira. Se ve que faltó el profe de una materia y le dijeron, vos podés ir a hablar una charla de ese, le dijeron a esta persona que vaya. Y se fue. Y dice que empezó a hablar el discurso y que mi hija levantó la mano. Me contaba todo esto riéndose la profesora. Y es psicóloga además ella. Y me dice, me habló de una ley que yo ni sabía. Bueno, así empezó. Y después me habló de la otra ley. Entonces ya me preocupé porque dije, ¿qué voy a decir frente a los alumnos cuando tengo gente más preparada que yo? Entonces se acercaba a mi hija y le decía, voy a decir esto, es así que lo que dice la ley. Y mi hija le decía a la docente lo que la ley decía. Digo, hay un montón de leyes que tenemos que les tenemos miedo, las criticamos. Inclusive, por ejemplo, yo te digo la ley de identidad de género. En Argentina está aprobada la ley de identidad de género. Usted me dice, ¿es buena o mala? ¿Es buena o mala? ¿Vieron que ahora se puse en apuro? ¿Por qué no sabe si es buena o mala? Porque no la han leído. Cuando yo la leo, puedo sacar conclusiones. A ver,
se supone que es mala porque es una ley que apunta a que las personas puedan decidir sobre su identidad y la Biblia dice lo contrario. Pero cuando yo me puse a leer la ley de identidad de género, yo digo, en realidad lo que está diciendo la ley es que cada uno tiene derecho a hacer de su intimidad lo que quiera. ¿Y quiénes somos nosotros para decir a la gente lo que haga en su intimidad? Es decir, yo puedo decirle, es decir, mientras no entren a la escuela y le digan a los chicos que cada uno haga de su intimidad lo que quiera. Es decir, lo que está diciendo es que toda persona tiene derecho a hacer de su intimidad y que nadie lo puede juzgar con eso. Está en contra de la discriminación. Cuando yo empecé a estudiar todas las leyes, yo puedo pararme. Me han llamado hermanos de diferentes provincias. Me he sentado delante de un montón de legisladores a poder hablarles sobre educación sexual integral, usando las leyes que ellos mismos muchas veces aprobaron y muchas veces no saben ni de qué se trata. Entonces digo, qué importante es que preguntarnos esto. Si a tus hijos los agarra la maestra, después del recreo ahora vamos a tomar un tiempito para tomar un café y después seguimos. Pero así como yo te agarré a vos en esta noche y te pregunté qué es sexualidad, si tus hijos tienen que expresar sus ideas, ¿qué van a decir? ¿Cómo alumbran nuestros hijos, los jóvenes de la iglesia? ¿Cómo argumentan? Van a la universidad es verde y es re complicado ser universitario en este tiempo. ¿Cómo se posicionan? ¿De qué manera cuando le dice un maestro tenés que escribir en lenguaje inclusivo? Es decir, con la E. Hoy ya no se exige tanto más porque no cambió de gobierno, pero hay provincias que exigen de esta manera. ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Qué responden? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Ahí hay un error de ortografía. La estrategia no es huir, sino es prepararse y enfrentar. Es decir, formar a nuestros hijos con carácter, como yo puse como ejemplo a mi hija, para que ella pueda enfrentar, que ella pueda desafiarse. Pero para que haya una generación en la iglesia que pueda identificar un abusador, que pueda saber cómo actuar, saber cómo argumentar, primero tenemos que tener una iglesia que sepa cómo actuar, que tenga conocimiento. Y hoy me gustaría, obviamente, despertar en ustedes un poco el deseo de formarse. Solo hoy voy a tirar algunas cositas para el deseo de formarse, pero cuando se levantan los padres por sus hijos, obviamente que luego los hijos también se van a preparar. Luego de... ¿Alguna pregunta hasta aquí de lo que hemos charlado hasta ahora? Que se acuerden, digamos, para no después no se olviden después al final, porque después vamos a tener también un tiempo de pregunta y respuesta. Pero de lo que hemos hablado hasta ahora... Sí, pastor. Incluye. Es uno de los temas de la sexualidad, la genitalidad. Cuando hablan la expresión genitalidad en la actualidad lo hacen desde una mirada negativa, diciendo ya no se debería hablar más de genitalidad, porque dicen que la genitalidad no representa la identidad. Hoy te critican eso, te dicen que alguien tenga pene no significa que sea varón. Entonces atacan la biología y la genitalidad. Desde ese lugar lo miran en el sistema hoy. Sí. ¿De dónde es el orador? No sé, claro, obviamente que después hay gente que tiene su mirada, su criterio, pero yo estoy hablando desde la educación, el sistema educativo. Desde la mirada del sistema educativo, digamos, lo que está atravesando la sociedad. Después no sé cómo puede haber un orador que ministre y lo llame de esa manera, pero genitalidad tiene que ver con justamente desde lo conceptual, lo biológico. Eso, es decir, la biología. Genitalidad desde la ciencia tiene que ver con la biología. Es decir, la ideología critica la genitalidad, dice que no debemos considerar la biología para determinar nuestra identidad. Eso es lo que el concepto de educación a nivel nacional e internacional, podríamos decir. No sé, este pastor, ¿por qué le llamará de esa manera? No. Bueno. Por supuesto. Perfecto.
Sí. Acá, claro, acabaste de nombrar la ley provincial, ¿no es cierto? Una ley provincial, claro. La ley provincial acá, porque esto es así, ustedes tienen las leyes nacionales, que ahora vamos a ver la ley 26.150, que es la ley de educación sexual integral, que regula todo lo que es la educación sexual integral. Lo que regula este tipo de acciones que vos nombraste es la ley de identidad de género, que es otro tema. Es decir, hay que separar las aguas. La ley de educación sexual integral es la que se va a usar para ver cómo se enseña la ESI. Desde ese lugar vamos a poder cuestionar la enseñanza. Ahora, para poder plantear este otro tema, es decir, lo que va a primar es la ley de identidad de género. Lamentablemente, y esto tengo que ser sincero, claro, pero se basa en la ley de identidad. Pero su base fundamental en la ley nacional es la ley de identidad de género, porque la ley nacional no dice en ningún momento, ni existe la palabra diversidad. Es decir, en la ley de educación sexual integral de la República Argentina no está la palabra género, no está la palabra diversidad, no existe para nada. Es una ley excelente, de una se la voy diciendo, que la ley de educación sexual integral es una ley muy buena para poder aprenderla y a usarla a nuestro favor. Eso es una de las leyes principales que tenemos para usar a nuestro favor. Luego cada provincia legisla, lo que hacen sus legisladores provinciales, legisla para su provincia. Y en la legislación provincial lo que hacen es tomar de diferentes leyes y ahí es donde bajan este artículo particular que es el tema de los baños. Lo que vos me estás diciendo textualmente, obviamente, habilita lamentablemente a que, como en Santa Fe no pasa eso, no pasa en otras provincias. Creo que es una de las pocas provincias que hoy tiene una ley que reglamente que las personas con otras identidades entren al mismo baño. Lo que hay que apuntar sencillamente es a cambiar, a retroceder, es decir, que cuando cambien los gobiernos las leyes vayan para atrás, porque ese es el problema de la iglesia. Cuando nosotros no tenemos gente en el gobierno, las leyes que se van aprobando van coartando, digamos, limitando los derechos de la iglesia. Hasta ahora no hay ninguna ley, por ejemplo, que obliga a los pastores a casar, pero si siguen habiendo gente en ese lugar, si siguen poniendo, o si va a llegar un momento que obligue a eso, ¿y qué va a hacer el pastor? ¿O casa o va preso? Bueno, desde este lugar lo que se puede hacer, lo que se me ocurre, lo que puede hacerse es que en común acuerdo los papás manifiesten, pero insisto, un artículo, no existe un artículo que contraponga esto porque hay una reglamentación provincial vigente. Entonces, eso baja y te inhabilita la posibilidad de cambiarlo. Lo que hay que hacer es cambiar ese artículo. Hay algunos lugares que se ha vuelto atrás, como increíble, pero en la provincia de Buenos Aires están poniendo baños particulares. Es decir, está el baño de varón, el baño de mujer y la persona que se sientan. Y eso sería una opción. Sí. A eso voy, así como el derecho de uno reclama esa posición cuando hay varios, porque acá el único poder que tenemos es la unidad, encontrar a otros que piensen como yo y poder hacer la solicitud de manera grupal. En la escuela donde yo doy en Santa Fe no hay una ley así específica, no hay ley de ESI en Santa Fe, las pasamos por la ley nacional. Pero la escuela donde yo estoy, que es la más verde de toda la ciudad, yo tengo a Francisco, que es una alumna que se cambió de nombre. Y
y mucha gente me pregunta en las charlas, ¿y qué pasa, por ejemplo, si tengo un nene o una nena que se hace llamar diferente? Bueno, la ley de identidad de género dice que la persona tiene derecho a que la llamemos con el nombre que quiera. Ustedes me preguntan a mí, y yo, podemos, si está de acuerdo conmigo, dígamelo, no hay problema, pero yo digo, yo no tengo ningún problema con la identidad de la gente. Lo que yo tengo problema es que el que está delante le enseñe y se imparta eso a las generaciones. Es decir, no estoy de acuerdo, obviamente. No es conforme a lo que yo quisiera para mis alumnos. Yo quisiera que esta alumna sea feliz, así no está siendo feliz. Yo quisiera que esta alumna cumpla propósito, así no lo va a cumplir, porque si le quitan la identidad, le sacan del propósito. Pero yo no puedo ir en contra de sus derechos de poder llamarse como se quiera llamar. Entonces yo le llamo Francisco. ¿Usted quiere llamar Francisco? Yo le llamo Francisco. Algunos docentes, ¿qué hacen? La llaman por el apellido. En vez de nombrar por el nombre, llaman por el apellido. Yo, si a vos te hace bien que te llame Francisco, te llamo Francisco. Ellos saben que yo no lo comparto, pero la llamo. En este caso es igual. Yo le enseño a mis hijos, esto es un principio que está al final, lo estoy adelantando, pero porque esto pasa en la escuela, pero después va a pasar en la iglesia. Nosotros ahora estamos como que en la serie 1 de Netflix de lo que va a pasar dentro de algunos años. Como la ideología de género no tiene que ver con lo que se enseña en la escuela nada más, porque nosotros pensamos, cambió de gobierno, ya no. No, la ideología de género es una ideología espiritual que está en el sistema ya impreso. Es decir, esto no va a cambiar porque no esté el cambiemos de gobierno. Lo que cambia es el impulso que le da en la escuela y obviamente eso es positivo, pero la ideología de género ya está. Y estuvo siempre y va a seguir estando. Entonces, dentro de unos años vamos a tener chicos en la iglesia homosexuales, lesbianas, esto va a ir en aumento. ¿Qué hace la iglesia frente a eso? ¿Qué hacen ustedes? Si tienen una persona, si está entre nosotros una persona y viene, ¿cómo lo trabajan ustedes como iglesia? No, es porque, tomo este ejemplo porque es la misma situación que cuando mis hijos me dicen tienen que compartir el mismo baño. Yo sé que, generalmente las personas que cambian su identidad y comparten el baño utilizan dentro del baño, no van al mismo lugar que los varones, sino que tienen su espacio ahí adentro. Pero a lo que voy es que independientemente que nosotros podemos hacer algún tipo de trabajo para que respeten a nuestros hijos, yo soy de los que cree que tenemos que buscar la estrategia para mostrarle que nosotros lo amamos a pesar de, y que el respeto va por encima esa es mi posición, digo, y la posición de la asociación que represento. Esto es un debate que hemos tenido entre todos los docentes cristianos. Como si alguien viniera y se sentara, pero está vestido de mujer, es un travesti. Usted no va y le dice, no puede entrar a la iglesia. No va y le dice, o te cambias de varón o te va al infierno. No, se supone que la iglesia debe abrazar primero, debe mostrar el amor del Señor. Obviamente que el Señor en algún momento lo va a ministrar, que en un momento hay que ministrarle, obviamente, pero uno se toma el tiempo para llevarlo, para guiarlo. Nadie puede, porque es cierto que se sienten discriminados muchas veces por nosotros. Entonces, en ese ámbito igual. Yo lo veo a esta chica que se llama Francisco y me da tanta lástima, me siento tan mal por ella, que me vi en un momento defendiéndola. Ustedes si me ven en esa situación, ustedes dicen, el pastor se pasó de bambo, se fue para el otro lado. Porque yo la defendí. Es decir, yo la defendí. Yo en un momento la vi como la maltrataban, como la dejan sola por la identidad. La vi como ella está reconfundida en su identidad y quiere ir al baño de los varones. Sí. Ahora, no sé cómo lo habrá hecho, pero cada vez me duele más. Algo se hizo en la voz, habla como hombre ahora. No sé qué se hacen. Sí, obviamente las hormonas, pero es impresionante. Cambió totalmente su voz. Y claro, yo la veo, entonces en un momento estaban ahí y yo mismo hablé que tenemos que respetarnos. Yo como profesor y pastor, no lo podía ni creer ella, porque si se supone que yo la atacaría, ella espera que yo la ataque. De hecho ahora yo soy profesor de investigaciones, qué sé yo, y ella va a hacer una exposición y yo me tengo que escuchar toda su exposición, pero digo, por ahí obviamente que tenemos que pensar estrategias para cuidar, para que esto no se naturalice, porque no está correcto esto de los baños. Pero sí trabajemos para que no sea como un ataque a ellos, digamos. Tenemos que buscar la forma para que no sea un ataque personal, sino que tiene que ver con los derechos. Y bueno, vamos a creer que Dios va a cambiar la ley, en el nombre de Jesús. Vamos a creer que Dios va a cambiar la ley acá. Para eso
¿Ustedes están formando a sus hijos para que sean legisladores? Claro, tal cual. Es lamentable, sí. Lo que pasa es que si no hay este tipo de charla y este tipo de convocatoria para conocer las leyes, esto va en aumento. Sí. ¿Por qué llegamos a la situación donde estamos? Porque la iglesia no conoce esto, no conoce las leyes. Si usted hubiese conocido la ley 26.150 y la hubiese puesto en práctica, jamás hubiese el gobierno avanzado como avanzó. Pero bueno, al desconocimiento de la iglesia y de los padres, esto se avanzó como río y ahora hay que ir para atrás. Yo creo que va a haber cambios positivos, hay que apuntar a los tiempos que vienen, el viento a favor que tenemos para cambiarlo. Pero bueno, vamos a ver un poquitito el marco legal. Son algunas nada más que están allí, hay muchas más. Tenemos, ustedes saben que toda legislación está organizada por una jerarquía que va desde la Constitución Nacional hacia las leyes locales. Y los tratados internacionales y la Constitución Nacional tienen abundan mucho en los derechos de los padres. Contrario a lo que se cree. Esto es muy importante saberlo, porque la mayoría de nosotros nos comimos el verso de que este nuevo gobierno, todo este tema, y con el cambio del concepto, porque antes llamaban patria potestad y ahora responsabilidad parental, vieron que cambió de concepto. Pero igual nos seguimos creyendo de que eso nos quita autoridad como padre. Y hay todo un marco legal, nacional, e internacional y provincial que le dan un énfasis primario a los padres. Es decir, que por más que los niños tengan derechos, ese interés superior del niño que hablan, está totalmente vinculado a los derechos de los papás. Los papás, nosotros tenemos que ser una iglesia que forme mucho a los papás en los derechos que tienen sobre sus generaciones. Pero no derechos para mandar, sino derechos para formar. Inclusive, aunque ustedes no lo crean o no se den cuenta de eso, nosotros mismos en nuestra forma de vida es como que vamos soltando a nuestros hijos para que sean otros que vayan educando, formando, cuando en realidad es nuestra responsabilidad tomar los valores, los principios, la palabra del Señor. Hay artículos pero precisos de, por ejemplo, lo que es la Convención Internacional de los Derechos Humanos, lo que es las convenciones de los derechos del niño, que son constitucionales en nuestro país. Dicen que es el derecho de los padres educar y enseñar a los hijos en sus convicciones religiosas. Es decir, que me dan a mí el lugar que si yo quiero enseñar a mi hijo a ser evangélico, tengo todo el poder, según todos los tratados internacionales, de poder hacerlo. Eso es un derecho internacional. Ahora, ¿qué pasa? Te viene una maestra, un juez que obviamente tiene la otra perspectiva ideológica, te va a nombrar una ley. Y ustedes me dicen, ¿cómo es el tema de las leyes? Porque se contradicen en algunos puntos. Hay leyes que se contradicen. Es decir, la ley nacional dice una cosa, la ley provincial dice otra. ¿Cómo trabajar frente a eso? Y esto es como el abogado. ¿No vieron alguna vez una serie de abogados? ¿Y quién gana? Lamentablemente no gana el que es más inocente, gana el que tenga mejor abogado. ¿Por qué? Porque tiene más argumento, conoce más las leyes, saben hacia dónde ir, es decir, estiran la cuestión. Las leyes que nosotros tenemos, las que son en contra de nuestros principios, las tenemos que conocer para saber cómo esquivarlas. Pero tenemos mucho más leyes a favor para poder actuar frente a esas situaciones. Como el ejemplo de la compañera. No tengo yo un artículo que me diga, que no va. Pero conociendo todas las demás leyes, yo puedo saber de qué manera, qué principio puedo usar con un abogado para poder justamente pasar por encima de esa situación y lograr cambios. Una de ellas, que es la más viejita, que le da pie, es la ley 26.061. Quiero saber cuántos la leyeron.
La ley de educación, la ley de protección se llama así, ley de protección de niños, niñas y adolescentes. ¿Quién la leyó? Uno. ¿Eh? Los derechos de los niños, llama, lo que somos maestros y profesores, las tendríamos que saber de memoria, porque son los derechos de los niños. Pero no las conocemos, no las conocemos. Como les dije antes, esa ley dice que los niños, bueno, primero que hasta los 18 años, según la ley, son niños para esta ley. Y el Estado tiene la responsabilidad de dar ese peso de, digamos, como no es un adulto y se puede defender solo, la ley lo que hace es equilibrar la balanza, equilibrar la balanza. Todo lo que un niño necesite, la ley el Estado está obligado a ayudarlo para que se equilibre como cualquier adulto. Depende de quién agarra este principio, lo va a poner en práctica de manera a favor o en contra. Esto no, es una ley que se llama neutra, digo yo. No es ni buena ni mala, es quién la usa y cómo la usa. ¿Un cuchillo qué es? Es un cubierto para comer, pero también es un arma para destripar a alguien. Tiene que ver con el conocimiento que vos tengas de eso. Entonces, esta ley es muy buena desde mi criterio, siempre y cuando la enseñe un cristiano y se la enseñe antes a esos chicos antes de que se lo enseñe a otro. Porque yo le puedo decir a 18 tenemos, bueno, ya fue, se le acabó la ley, no te sirve más. Ahora no hagas nada porque vas adentro. Claro. Sí. ¿Cuándo lo cumpliste? ¿Cuándo cumpliste los 18? En diciembre. Bueno, hasta diciembre, acá el compañero tenía más derechos que todos nosotros, porque la ley, ahora como tiene 18, estamos todos equilibrados acá. Hay un equilibrio. Pero la ley lo favorecía. Entonces, dice la ley, textualmente, dice que en la medida que el niño va alcanzando madurez, tiene mayor capacidad de decisión. La gente que tiene ideología, por ejemplo, toma la ley, este artículo, y dice un niño de 4 a 8 años, como está pasando en la sociedad. Un niño de 4 años puede decidir su género. Sí, dígame la lógica que tiene. Sí, ¿qué es género para usted? Que son mayores de 18 años. ¿Para usted qué es género? Sí, yo vi una definición recién ahí, pero ¿qué entiende usted por género? Como un niño de 4 años, yo no sé usted, pero mis niños de 4 años, cuando tenían 4 años, no se sabían lavar, nada, no podían hacer nada, no podían decidir nada. Un menor de edad no puede, él ahora recién puede manejar, puede tener un negocio, puede hacer un montón de responsabilidades, pero sí podía decidir desde muy temprana edad. No hay ninguna ley que diga que él podía decidir sobre su género. La ley de identidad de género habla de los adultos. Lo que dice la ley justamente habla baja un poquito en un momento, pero no habla específicamente de los niños, la ley de identidad de género. ¿Por qué entonces se apunta tanto a los niños? Porque hay gente perversa que usa la ley, la tuerce para poder justificar lo injustificable. Entonces, cuando tenemos niños en el nivel inicial, que las maestras, acá tenemos varias maestras de nivel inicial, le dicen que justamente hoy hay diferentes tipos de familia. ¿Quién son las maestras de nivel inicial? ¿Allá la pastora? ¿Usted también? ¿Los dos tienen? Muy bien, muy bien. Contenido de ESI de nivel inicial. Diferentes tipos de familia. Y no estamos hablando de las familias ensambladas, como decía. No estamos hablando de familia ensamblada. Estamos hablando de que le enseñan a los chicos a nivel inicial contenido escolar, que puede haber 2 mamás, 2 papás, puede pasar que uno sea solito. Bueno, le marcan todo ese contenido. Detrás de la palabra respeto se le enseñan los distintos tipos de familia. Pero va generando toda una plataforma para que los chicos desde temprana edad no se identifiquen con el patrón sexual, digamos, genético. Porque le llaman eso, se desconstruye todos los estereotipos. Contenido de ESI de nivel inicial. Construcción de estereotipos. No hay colores de varón, color de mujer. No hay juguetes de nena, juguetes de nene. No hay
funciones sociales de nena o nene. Una nena puede ser lo que quiera, un varón puede ser lo que quiera. A través de historia, le cuentan a los chicos, la famosa historia de cuento de nivel inicial. Estoy contando cuestiones de cuento de nivel inicial. El famoso elefante gris, que están todos metidos dentro de un corral. Esto le dicen a los chiquitos, así, porque los chiquitos aprenden por cuento. Un montón de elefantes grises, tristes, viendo en un corral y miran del otro lado que hay un elefante rosa que baila bajo la lluvia y baila, está re contento, hasta que uno de esos decide saltar el corral y se convierte de color rosa y es feliz. ¿Qué le están diciendo a los chicos? Le habla de lo tradicional, que es aburrido, que somos todos iguales, que tiene que saltarse y bueno, eso en la escuela, más todo el ambiente, más los dibujitos animados que imparten lo mismo y el contexto obviamente que impulsan a una generación a tomar decisiones. Le plantea a un niño a la maestra, terrible, yo me siento nena, se armó la catomba porque el sistema está preparado justamente para usar la ley en contra, Gracias a Dios que, bueno, en Argentina el gobierno ahora prohibió el tema de las operaciones y todo lo demás. Exactamente, a los menores de edad. Exactamente, gracias a Dios que pasó eso. Pero la ley 26.061 está llena, mire, se lo digo así, está llena de artículos que ponen énfasis en las convicciones de los chicos. Literalmente dice, escúcheme, literalmente dice, todo niño tiene el derecho a tener sus propias convicciones y credos. Habla de la fe, de las convicciones. Todo niño tiene el derecho a seguir las convicciones de sus padres. Ley de derecho de los niños y adolescentes en la República Argentina. Hace mucha énfasis en eso, que son herramientas que yo, como pastor, yo tengo mi ministerio de niños y se lo enseño a los maestros de mi iglesia y eso le enseñan a los chicos a que ellos tienen que defender su fe, que deben saber hablar y expresar su fe. Es un derecho que ellos tienen, porque si ellos no saben que tienen derecho a expresar su fe, otro va a usar el mismo principio, es decir, es la misma herramienta pero dada vuelta para poder sacarlos del ambiente. Entonces, la historia de Jonás en el nivel inicial es hermosa, pero está luchando contra una oposición de la escuela que le está metiendo, es decir, como que el mismo principio de lo que yo decía antes, nuestras enseñanzas a veces en el ámbito de la iglesia, como por ejemplo la escuela dominical, o llame lo que usted, como llámele como usted quiera, muchas veces no está a la altura de lo que los niños están viviendo en la calle o de lo que los niños enfrentan en los medios de comunicación. Es decir, salen con la historia bíblica, pero luego eso ahí no lo pueden aplicar a su propia vida. Así que la ley 26.061 yo después se la voy a compartir hay un PowerPoint específico de toda la ley, que yo no la voy a desarrollar toda ahora porque se van a aburrir, pero se la quiero compartir con todos los principios específicamente que usted puede usar a su favor. Eso le dio pie porque dice que le marca el pie a que los chicos necesitan tener información para tomar decisiones. Eso es lo que dice la ley 26.061. Deben ser informados, capacitados. ¿Y quién decide qué o nivel? Bueno, ahí luego viene la ley 26.150, que es la ley de educación sexual integral, es la más famosa, que es la que vamos sí a analizar porque me parece fundamental, que habla de que la sexualidad es un derecho, ahora la vamos a ver a esa. Luego, más adelante, a partir de esta sale la ley de identidad de género, luego viene la ley de... Espere que ya no veo nada acá. Ley de identidad de género, ley de matrimonio igualitario, y por último, en el año 2018, que es allí donde se nos complica bastante mal, y ustedes tienen la ley provincial, pero es la resolución 3040/18. No sé si acá llega así los 5 ejes, sí. ¿Los maestros? 5 ejes obligatorios. Porque ¿qué pasa? La ley de educación sexual integral, como yo le decía, era excelente para poder usarla a nuestro favor. Pero en un momento dice que el gobierno de turno elaborará una mesa, un equipo que son los que van a determinar los contenidos específicos. Y ahí sale esa resolución donde se junta un grupo de gente. Una resolución es como una ley, pero que es parte, digamos, no tiene la jerarquía de una ley provincial, pero obviamente es obligatoria. Y establece 5 ejes, de los cuales los 5 ejes que están ahí abajo
3 son excelentes para darlos en cualquier ámbito. La ley 26.150 hace que la educación sexual sea obligatoria en todos los niveles. Es decir, que sí o sí, si alguien tiene todavía esa pregunta, quiero decirle que obviamente es obligatoria. Tanto el primer día que entra a nivel inicial ya le están enseñando ese, y hasta el último día de la escuela se va a enseñar ese en la escuela porque es obligatoria. De manera transversal. Todos los profes de todas las materias tenemos obligación de poder dar educación sexual integral. Ahora, ¿de qué manera? Bueno, tenemos que elegir esos 5 ejes, de los cuales 3 son muy buenos: cuidado del cuerpo, el tema de las emociones, a ver, ¿cuál es el otro? Valorar la afectividad, y después el que no estamos de acuerdo nosotros es el de perspectiva de género y el respetar la diversidad. Esos 2 ejes son los que nos complicaron, por eso nosotros en este material, para los que son docentes, atrás de todo, porque eso no lo voy a ver ahora, atrás de todo hay unas líneas de acción. Por si tu profesora, tu directora, tu autoridad te dice, tenés que dar, porque es el día de, vieron que hay un día en Argentina que es el día de identidad de género. Sí, tenés que dar, no sé si les ha pasado ya, que les obliguen a hablar de género, ¿no? ¿Zafaron hasta ahora? Bueno, gracias a Dios. Bueno, claro. Hay un día que es el día de identidad de género y le dicen a todos los docentes, tenés que dar una charla. Entonces, ¿qué hago? Bueno, allí hay justamente lo que preparamos como la ley con el grupo de Adora sobre la ley, es para que cada docente que es obligado a dar identidad de género, perspectiva de género, lo llevemos en vez de decirle a la directiva, no, porque vos por lo que veo sos así bien de marcar tu posición. Bueno, está bien, el que lo puede hacer, está muy bien, pero la estrategia de Adora es como la de las parteras de Egipto. Vieron que la partera de Egipto no le saltaron a la yugular al faraón, le dice el faraón, maten a todos los primogénitos. Y ellas no dijeron, yo no voy a matar, yo creo en Dios. No hicieron eso, no se fueron al choque. Ellas lo que hicieron fue estratégicamente, dijeron, no, las hebreas son muy grandes de cuerpo y no nos damos cuenta cuando son varón. Y buscaron la forma, sí, hasta yo puedo decir que mintieron, pero bueno, buscaron la forma y Dios se lo aceptó, porque dice la Biblia que, no digo que vayamos a mentirle a la autoridad, pero sí ser estratégico en nuestra forma de actuar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, por ejemplo? A mí me tocó dar perspectiva de género, y ese día hablé de la igualdad entre el hombre y la mujer en el sentido social. Lo llevé para donde yo quise. En ningún momento ellos, es decir, hasta me aplaudieron en la escuela. Dije, le hablé de que la importancia de reconocer que, bueno, la mujer no nació solamente para estar en la cocina, que la mujer, cualquier cosa que hoy, gracias a Dios, como iglesia hemos entendido. Y quedé como un rey en la escuela. Cumplí con lo que me pidieron. Fui estratégico en la decisión. La otra hubiese sido, presento una nota, las puedo hacer, tengo derecho para hacerlo. Con mis convicciones, se hubiese enojado la directiva, la mandaba al supervisor, todo ese ciclo, muchas veces es más fácil conocer las leyes y tomar la medida a nuestro favor. Y después, perspectiva de género, me tocó dar una vez sobre el respeto a la diversidad, y ¿saben cómo lo empecé? Tenemos que saber que acá dentro de mi aula hay un montón de chicos y chicas, porque a veces uso este término porque también no estoy en desacuerdo de esto de poder reconocer que hay varones y mujeres, mientras sean varones y mujeres. Algunos son católicos, otros son testigos de Jehová y otros como yo somos evangélicos. Y la ley de diversidad habla de que tenemos que respetarnos a todos. ¿Cuáles son tus creencias? Y lo llevé para el lado que yo quise. ¿Era el respeto a la diversidad? Bueno, hablemos de diversidad. Y yo dije, yo creo en esto. ¿Y cuál es la diferencia entre católicos? Y le prediqué el día de diversidad, de que habíamos que hablar de diversidad. Es decir, yo conociendo puedo adaptarme a lo que quiera. Bueno, vamos a la ley 26.150. Que ya tenemos 15 minutos y avanzamos mucho. Lo primero, como yo decía, la ley es un derecho, es obligatoria, es un derecho. Y cuando yo hablo de derecho, tengo que saber que Dios también nos pide que nosotros podamos considerar el conocimiento valioso, un conocimiento preciso, un conocimiento para nuestras generaciones. Los niños y los adolescentes que no tienen la enseñanza correcta en el momento oportuno, obviamente que le errarán al blanco. Entonces yo también, usted me pregunta a mí, yo también considero que es un derecho que tienen los niños a hablar de eso. Pero el derecho de hablar de educación sexual integral de manera correcta, digamos, de la manera que ellos necesitan según la madurez que tiene cada uno de nosotros. Y el versículo, ya me sale el versículo. Y el artículo clave, uno de los artículos clave, es el número 3. Yo lo uso para hablar de ese siempre, no voy a desarrollar tanto por el tiempo que tengo. ¿Sabe que
La ley 26.150 es una hoja, para los que no la leyeron nunca, es una hojita nada más, así que no es difícil de leerla y de aplicarla. Habla de los lineamientos. Cuando cualquier profesor se va a parar a enseñarle a tus hijos o a los míos, tiene que cumplir con estos objetivos o tiene que direccionarse hacia ese lado. Y yo lo uso justamente para poder dar ese en el ámbito y también para cuando tengo que hablar con alguna maestra de mis hijos. Nosotros somos padres muy presentes y vamos a hablar con los profesores de nuestros hijos, miramos la carpeta continuamente y estamos ahí presentes. Lo primero, dice que debe ser información armónica. Esto de la armonía tiene que ver con que la ESI debe acompañar la madurez y la edad de nuestros hijos. Como yo me sé todos los conocimientos, ustedes tienen acceso a saber, digamos, qué contenido es para cada edad. Yo voy a la carpeta de mis hijos o sé lo que están enseñando y yo puedo ver si el contenido se avanzó o no se avanzó y entonces yo puedo actuar. ¿Cómo sabe usted si el contenido que está enseñando es correspondiente a la edad? Se tuvo que formar. Me llama una hija espiritual, me dice, pastor, le están hablando de pornografía a mi hija. Estaba en 7º grado. ¿Cómo le están hablando de pornografía? Sí, le mostraron una imagen de un hombre y de una mujer desnudo. Ya me preocupé, pensé que... Pero claro, era el dibujito que aparece acá en el libro, es decir, que en donde muestra las partes del cuerpo que se da hasta en el nivel inicial eso ahí. Se nota que mi hija espiritual jamás le miró la carpeta a los chicos a nivel inicial. Claro, a nivel inicial se muestra el cuerpo. Exactamente. Nivel inicial. Se dice la diferencia entre el hombre y la mujer se da en el nivel inicial. Es decir, más en 7º grado. Mateo, en 7º grado le enseñaron los métodos anticonceptivos. Pregunto. Se enseña, pero ¿usted qué piensa? Si su hijo que es cristiano, que viene a la iglesia, le enseña los métodos anticonceptivos, ¿cómo actúa usted? Acá la mayoría ya a esta altura de la charla como que ya le da miedo quejarse, todos me van a decir que sí. Pero la verdad que la mayoría de la gente no está de acuerdo cristiana porque dice le están enseñando a tener relaciones sexuales. Obviamente que tiene que ver con el que está enseñando, porque hay algunos que sí lo hacen. Exacto. Es decir, todo tiene que ver con quien lo enseña, no con el contenido, sí. Exactamente. 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 El contenido puede ser el correcto, pero la perspectiva y la ideología con que se imparte es lo que tenemos que estar atentos. ¿Es correcto enseñarnos? Sí. Sí, eso gracias a Dios se frenó, pero estaban impulsó el tema de usar. ¿Y en qué año, perdón, qué grado era? Ay, son grandes ya, imagínate. Eso fue planificado para 7º grado. Es decir,
Se bajaron las bolsitas desde el gobierno para las maestras de séptimo grado para enseñarle a los chicos de séptimo grado a ponerle el preservativo con el pene de madera. Sí. Pero se frenó. Sí. Bueno, insisto, el tema de los métodos anticonceptivos. Si hay un profesor que es de ideología verde, va a usar la perspectiva del derecho a la sexualidad. Saben que la ideología de género no es solamente hablar de la identidad de género, sino es de la hipersexualización. Esto de bajar contenido de sexualidad a una edad que no corresponde, despertar en los niños, en los adolescentes, sensaciones o cosas que no tienen la madurez. Eso es hipersexualización. Hacer eco o hacer que el fuerte sea el cuerpo, digamos, sobrellevar todo al cuerpo y al deseo. Sí. Exactamente. Y eso lo leían los chicos. Exactamente. Exactamente. Con este artículo, la Adora Buenos Aires, la Asociación de Docentes Cristianos de Buenos Aires, presentó la queja para que se retiren los libros de las bibliotecas de las escuelas de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el contenido no era armónico. Pero claro, hay gente que dice, no, es el derecho, si le dicen a un chico, vos tenés derecho, porque esto es contenido secundaria, estoy hablando de contenido secundario, dicen a los chicos, vos tenés el derecho de tu sexualidad, y lo apuntan a confrontar a los padres. Personalmente, lo dice, no importa lo que digan tus papás, tu derecho a usar tu cuerpo y a disfrutar de tu sexualidad. Eso es lo que dice. Ni siquiera hacen diferencia si es con un adulto, lo peor, sí. Bueno, pero sí, a lo que voy es que esto, que la ley nos da, fíjense ustedes, nos hablan de que debe ser armónica y que se debe respetar. De hecho, lo repite en varias oportunidades, no sé si vamos a llegar a verlo, pero la ley repite esto, de que tenemos que ver la madurez de los chicos. Si nunca, bajo ningún fundamento científico, un menor puede comprender lo que es género. No puede en esa edad entender lo que es género, porque el género es justamente, ni siquiera entienden lo que es científico, lo que es ser varón mujer. Le tenemos que estar enseñando la diferencia entre varón y mujer, mucho menos un concepto tan complejo de lo que es el género, la sexualidad. Bueno, yo marqué allí conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados. Yo desarrollo cada uno de estos puntos en mi escuela, soy profesor de tercer año, y le digo a los chicos, esto es ESI, porque tiene que ver con tu edad, y les marco la ley. Entonces, al tener la ley de respaldo, ellos no pueden cuestionar nada. Es el que yo le decía, el C, promover actitudes responsables ante la sexualidad. Uso ese principio para hablar de la abstinencia, así le llamo yo, el guardarse para el matrimonio. Es un principio bíblico basado en un principio de la ley. Prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la sexual y reproductiva en particular, y procurar la igualdad de trato y oportunidades entre varones y mujeres. ¿Qué dice la ley? ¿Qué hay? Esta es la ley en este momento que regula la ESI a nivel nacional. ¿Qué hay? Varones, no dice otro sexo. La ley de educación sexual argentina no reconoce otro género. Posterior viene la ley de identidad de género y dice en uno de esos artículos que se debe adecuar todas las leyes a ese. Por eso obligan, pero la ley de educación sexual no obliga a hablar de género. Este lo tenemos que saber de memoria, siempre lo digo, cada vez que lo juntamos, los que me escucharon, saben de memoria, como Juan 3.16. ¿Saben lo que dice Juan 3.16? Si no, hacemos una oración ahí. Bueno, ¿y qué dice el artículo 5 de la ley? El clave, el artículo paraguas, le decimos nosotros. Dice que al momento de impartir ESI, lo miramos está en rojo, dice, la comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional la adaptación de las propuestas a su
realidad sociocultural en el marco del respeto a su ideario institucional y las convicciones de todos sus miembros. Se lo digo en palabras que todos lo entendamos. Yo soy profe y necesito dar ese en la escuela porque me obligan. Yo primero debo conocer a todos mis alumnos, la familia, los credos, debo hacer una investigación para saber con quiénes cuento, y de esa información yo debo hacer un proyecto de investigación que los incluya a todos y los respete a todos. Debo respetar todas las convicciones, dice. Es decir, que si hay familia evangélica se tienen que sentir respetadas. Es decir, la ley me obliga como profesor a respetar las convicciones de los miembros. Y la ley me obliga a respetar el ideario de la escuela. Si yo estoy en una escuela de campo, que las familias son tradicionales, no puedo llevarle una ideología, tengo que respetar. Y si hay escuelas evangélicas, que es lo que debe suceder acá, y vamos a orar que eso suceda en Calafate, que Dios va a abrir escuelas evangélicas en este lugar. Eso es un paraguas enorme porque ahí nadie nos puede obligar a enseñar otra cosa. Eso es fundamental, este artículo. Y también el artículo 9, que es fundamental, es conocerlo, saberlo, porque por ahí cuando vos te fuiste a quejar, ¿alguno se fue a quejar una vez en la escuela por los contenidos de ESI? ¿Yo solo me fui a quejar? No. Bueno. Perfecto. ¿Y qué les contestaron? ¿No obraron a favor de ustedes? ¿Siguieron? Bueno. Bien. Porque, claro, la mayoría de nosotros presentamos cartas, y me acuerdo en ese momento, pero los ministerios de educación allá en Santa Fe lo que hacían es bajar una carta diciendo que es ley. Así nos contestaban. Es ley, por más que es ley. Ahora, y después los maestros te decían esto, te decían, mira, como el profesor de matemática no le pregunta a ustedes qué contenido de matemática tienen que dar, el de ESI tampoco le vamos a decir, y nos contestaban porque es ley. Pero la ley, lo marqué en rojo y lo subrayé para que ustedes sepan, dice la ley de ESI, dice, la escuela debe organizar primeramente con los padres charla, espacios para los padres, dice, primero, y luego dice que tienen el derecho a estar informados de lo que se van a dar. Entonces, cada vez que yo voy con ley en mano, yo me voy a hablar con la maestra y tengo la ley impresa, pongo la ley allí, los tengo marcado con fosforescente y le digo, miren, la ley me dice que tengo que estar informado de los contenidos de educación sexual que se van a enseñar. Yo quiero saber qué van a enseñar. Lo escucho, la persona me cuenta todo. Digo, bueno, de esto que se va a enseñar, nosotros no lo compartimos. Así que quiero que usted cuando lo dé de una manera que mi hija no se sienta discriminada. Porque la ley justamente habla de derechos de los niños, que nuestros niños no tienen que ser discriminados por sus convicciones. Entonces, mis hijos ya están preparados antes de que den el tema. No necesito una carta después, sino que hay una preparación previa con respecto a ese tema. Bueno, y ahí otra vez repite de la psicología de los chicos que tienen que estar preparados. Bueno, el tiempo avanzó ya. ¿Está bien ese reloj? ¿No es cierto? Vamos cerrando. Todo lo que yo no paternizo, alguien lo hará por mí y lo va a hacer a su manera. Que tenemos que prepararnos como iglesia, tenemos que formarnos. Les invito a entrar, si quieren ustedes, a la página de Docentes del Reino Argentina. Allí hay un montón de material. Tienen libros gratuitos. En el grupo de WhatsApp, yo sé que algunos se salieron porque se aburren. Es un grupo de WhatsApp pasivo para maestros de escuela bíblica y para docentes. Nadie te va a obligar a hacer nada. Estás ahí nada más se comparten algunas cosas nada más. Si necesitan algo, manden un grupo en el WhatsApp, digan necesito tal información, tal libro, y le van a enviar libros. Ahí tenemos una biblioteca virtual con un montón de libros digitalizados, con leyes, demás, para que ustedes puedan tener. Y por último, invitarlos también. La semana que viene arranca una formación específica, 2 en realidad. Una es para aquellos que quieren dar charla de educación sexual integral, como la que yo estoy haciendo. Hay en este momento más de 1000 personas que se graduaron en este curso, que lo que hacen es ir a las iglesias, o yo recomiendo que cada congregación tenga por lo menos un educador en sexualidad. Una persona que esté formada en esto para cada tanto tener charlas con los papás, charlas con los jóvenes, charlas con los niños, que esté moviendo las aguas continuamente sobre esta temática. Es virtual, lo hacen cada uno desde su computadora, su celular, y es asincrónico, es decir, que no tenés que ni cumplir horario. Te anotás y vos, semana a la semana, te llega la clase en material. Y hay otro específico que son para maestros de escuela bíblica, los que enseñan en la iglesia, obviamente. Ahí lo que le enseñamos es cómo incorporar todas las temáticas de ESI según la edad. Si vos estás con los chiquititos, ¿cómo podés meterle a la clase? Estás hablando del amor de Dios. Bueno, cómo incorporar a esa clase
un tema de sexualidad. Todas las clases un tema de sexualidad, entonces los chicos de manera integral van aprendiendo. Se los ofrezco porque también les va a ayudar a formarse en esto que es la capacitación. Terminamos con algunas preguntas y respuestas más, así podemos orar. ¿Algo que quieran ustedes aportar, preguntar? Sí. ¿De la qué? Feminismo será. Feminidad, no, es buena. Que la mujer sea femenina, obviamente, no que eso, ¿no? Que la mujer sea femenina es bueno. Es decir, que la mujer sea feminista, no, porque el feminismo es una corriente ideológica que empodera a la mujer por encima del varón. Lo que busca el feminismo actual, hay diferentes corrientes, pero el feminismo actual busca la venganza por los años de, claro, exactamente. Es cierto que la mujer fue menospreciada y todavía en algunos lugares sigue estando, Sí, eso, es decir, hay lugares donde una mujer y un varón van a trabajar y al varón le pagan más. Eso es injusto porque es una discriminación por género, por sexo. Y en las iglesias también, muchas veces, sí, con el versículo bíblico de diseño, ¿verdad? Sometemos a nuestras esposas ¿verdad? A un servicio secundario cuando somos iguales, digamos. Yo soy cabeza de mi esposa, pero en el servicio soy igual a ella. Los dos podemos servir exactamente igual y no tengo más autoridad que ella para hablar. Sí, sí. Sí, sí. Sí, pero la palabra cabeza no hace referencia a sometimiento, hace referencia a diseño, que hay dos palabras diferentes. El diseño tiene que ver con que hay un orden para que las cosas salgan. Es como decir, vamos a ordenarnos porque si todo tiramos para cualquier lado es un desastre. Entonces Dios establece eso para que sea la voz, pero para que el hombre sea la voz, primero tuvo que poner de acuerdo a toda la familia. No es que soy la voz autoritaria. El machismo es autoritario. El hombre machista no habla con nadie, decide nada más. Dios me dijo y se manda para adelante. En cambio, el hombre en el diseño de Dios es un hombre que escucha la voz profética de su esposa y de sus hijos y obviamente trabajan juntos. Antes de tomar la decisión ya lo pudo. Sí, varón. No sé si hacer lo que vos querías. Sí. Claro, lo que pasa es que nosotros por ahí entendemos, criticamos el extremo del feminismo sin reconocer el extremo de donde venimos. Entonces necesitamos tener un término medio porque gracias a Dios que hoy vemos más mujeres en el altar o que vemos más familia también en la iglesia, porque nuestras iglesias eran 90% de mujeres nada más. Porque los varones estaban trabajando y ese es el rol de varón. El proveedor, el que está todo el día fuera laburando y la mujer está en la iglesia cuidando a los hijos. Y hoy, gracias a Dios, entendemos que podemos salirnos de la religiosidad y de la tradición, pero tampoco volcarnos a eso. La mujer empoderada tampoco es lo que debe. No tenemos mujer acá que manda. Mujeres que mandan destruyen generaciones, familias disfuncionales. Es decir, el varón es la cabeza igual, pero obviamente de una manera equilibrada. Sí. Claro. Sí, sí. El día sábado hacemos una confraternidad, vamos a hablar de diseño de familia. Lo espero todo vamos a hablar de diseño de familia en este momento. Muy bien, ¿otro más? Sí.
Sí, ¿de qué hablaba? De la... Qué bárbaro. Sí, sí, totalmente. Estos mismos principios que tu hija podría haber expresado a la maestra, porque sí, es cierto que la bibliografía la elige el profesor, ¿eh? Entonces, los hijos tienen que ir al profesor y decir, no me siento cómodo con este contenido y lo cambia. Eso sí o sí lo tienen que cambiar. Sí, sí, no me siento cómodo. Eso nada más tenés. No me siento cómodo con este libro y te lo tienen que cambiar. Eso es. Sí, sí. Claro. Exacto. Claro. Sí, sí, está. Claro, sí, está muy bueno eso Sí, te preguntaba también porque, digamos, si hablaba de la vida, en ese caso sí es para acá. Yo también pediría que lo cambie totalmente, que busque otra opción. Pero a veces nosotros, no en su caso, pero también lo digo para todo en general, nosotros a veces tenemos una pequeña, eh, digamos, un problema con el tema de la homosexualidad, el lesbianismo y todo este tema, como que lo ponemos en una balanza mayor que otros pecados. Para nosotros, entre nosotros, es un pecado eso, sabemos que es pecado. Pero como que, por ejemplo, decimos, ahí viene un homosexual y de repente el profesor se cambió de nombre y es homosexual ahora. Va a pasar, gente. Sí, eso va, como decía acá el hermano, va a pasar que vamos a tener alumnos, profesores que con situaciones así. Ahora, su confusión de identidad no es más pecado que los otros pecados que tienen los otros docentes que no son cristianos. Porque ya eso sí es homofobia. Es decir, la homofobia es el temor, el miedo a las personas que tienen una identidad de género no heterosexual. Y nosotros no podemos caer en eso, digamos, no podemos hacer diferencia a una persona porque es travesti, porque es homosexual. Es decir, capaz que el tipo que da clase o la mujer que da clase es re femenina o re macho, y sin embargo es un re abusador, un re... y tiene los mismos pecados y influye. Entonces, por ahí nosotros tenemos que saber esto. Si vemos alguna situación, la pregunta, ¿es buen docente o es mal docente? Porque en definitiva, ¿cuántos docentes cristianos somos? Somos poquitos, la mayoría no son cristianos. Si quisiéramos que todos sean cristianos, tendríamos que mandar a una escuela confesional. Los libros igual, si nosotros vemos que en la presentación dice que es un travesti, bueno, el tema no es quién es, sino qué es lo que enseña. En este caso, que él está enseñando su vida, está enseñando ideología, sí, no estaría de acuerdo yo. Pero si su enseñanza, digamos, no es como la de todo el mundo, tenemos que considerar. Yo no, digamos, mi hijo me han preguntado, ¿qué pasa si viene una maestra que... Respetala, respetala porque es lo mismo que cualquier otro docente que no es cristiano, que está en ese lugar, respetalo y... Es más, exactamente. Exacto.
Sí, por favor, no hay problema. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por el tiempo. Después, si quieren, nos quedamos charlando. Ahí atrás, algunos. Sí. Bueno, no, esto tiene que ver, estos son corrientes ideológicas. Justamente el sábado voy a dar un marco más bíblico de este tema y voy a contar un poco más. Pero esto obviamente que viene desde el mismo infierno a nivel internacional.